Mi nombre es Francisca Tafur Colonio. Trabajo en esta institución educativa 86323 de Virgen de Fátima y estoy a cargo con los niños de cuarto grado C. Vengo trabajando casi 10 años en zonas rurales en la región Ancash. Considero que la evaluación es muy importante, tanto para los maestros y para los estudiantes, para ver en qué medida estamos avanzando y en qué podemos mejorar y qué estrategias podemos utilizar, ¿no?, para mejorar tal vez si hay ciertas dificultades. Sobre todo mi meta principal es que los niños y las niñas cada día aprendan mejor, sobre todo matemática para su vida diaria, ¿no?, resolver sus problemas. Considero que la evaluación es una herramienta útil porque cada niño también va viendo cuánto está aprendiendo y también nosotros, los maestros, nos fortalece a cada uno de nosotros en qué debemos mejorar, ¿no?, para lograr nuestras metas, nuestros sueños como docente. Ministerio de Educación. Ponle punche y ganamos todos Perú. Gobierno del Perú. Buenas tardes a toda la comunidad educativa. Le damos la bienvenida a una edición más del webinar UMC, Evaluar para Mejorar. En los webinars anteriores hemos dialogado y reflexionado sobre los resultados de educación financiera y pensamiento creativo, competencias que fueron evaluadas en PISA 2022. Precisamente esta última se incluyó por primera vez en esta evaluación internacional. Y para conocer más sobre este tema, que es de mucho interés para los profesores y docentes, hoy vamos a conversar sobre cómo promover el pensamiento creativo en el aula. Y para ello nos acompañan dos especialistas de la UMC, Jimena Cáceres y Carlos Torres. Bienvenidos a este espacio enriquecedor para toda la comunidad educativa. Gracias, Erika, por la bienvenida. Esperemos que esta conversación, este compartir mediante este webinar sea provechoso para todos los maestros y estudiantes de nuestro país. Sí, muchas gracias, Erika, y a todos los que nos están escuchando y que siguen a diario los webinars que promueve UMC. Gracias a ustedes por sumarse. Antes de iniciar el diálogo, recordamos a los profesores y directores que están conectados que pueden dejar sus preguntas en la caja de comentarios en la transmisión en vivo que se realiza desde la plataforma de Facebook de Mineu, Perú Educa y UMC. Bueno, ahora sí empezamos con esta conversación. Carlos, cuéntanos un poco sobre cómo PISA define el pensamiento creativo. Sí, bueno, de acuerdo al marco de evaluación de PISA 2022, el pensamiento creativo se define como la competencia para involucrarse productivamente en la generación, evaluación y mejora de ideas, y que éstas lleguen a convertirse en soluciones, conocimientos o expresiones de la imaginación que sean efectivas y originales. Además, es importante notar que PISA considera que este tipo de pensamiento se caracteriza por su maleabilidad, es decir, que este pensamiento puede desarrollarse con la práctica y que puede demostrarse en contextos cotidianos. Esto último, por ejemplo, en situaciones de la vida diaria, como por ejemplo, construcción de objetos, el diseño de una casa, la elaboración de un programa de entrenamiento, la elección de un producto o el diseño tal vez de una prenda de vestir, por citar unos casos. Importante lo que señalas, Carlos, que esta competencia innovadora ayuda a generar soluciones efectivas y originales tanto dentro del aula y fuera de ella. Entonces, desearíamos saber qué creencias cerradas existen en torno a esta competencia, Jimena. Sí, como van a ir apareciendo en sus pantallas, voy a mencionar algunas de estas creencias. Por ejemplo, muchas personas piensan que solamente los genios o algunas personas elegidas pueden ser o son creativas. Sin embargo, lo que vamos a encontrar en realidad es que la creatividad es una habilidad que cualquier persona puede desarrollar. Requiere, eso sí, acompañamiento y práctica. Asimismo, existe la creencia de que la creatividad es innata y que no se puede aprender, aunque algunos o algunas personas pueden mostrar
una predisposición en ciertas áreas, lo cierto es que la creatividad se debe cultivar y mejorar con la práctica. Además, estos estímulos que nosotros ofrecemos precisamente para pensar creativamente deben ser sostenidos en el tiempo. Asimismo, se suele pensar que la creatividad requiere de inspiración divina o que ocurre en un momento eureka, es decir, un momento especial, ¿no? Y lo que vemos es que, por el contrario, la creatividad a menudo surge cuando nosotros trabajamos constantemente en una idea e iteramos con esta idea precisamente para hacerla plausible y sostenible. A menudo nosotros nos enfrentamos a problemas que requieren que los abordemos desde diferentes perspectivas, precisamente para ofrecer soluciones óptimas. Entonces, la creatividad, como bien mencionaba Carlos en el marco que, por ejemplo, proponía PISA, se da en contextos cotidianos, ¿no? Asimismo, una creencia errada que existe acerca del pensamiento creativo es que este es necesariamente caótico y desorganizado, precisamente asociada también a esta idea de que solamente los genios son creativos. Se tiene este mito, no esta idea romantizada de la creatividad, cuando lo cierto es que la creatividad también puede ser estructurada y metódica. Precisamente, si queremos que una resolución o una solución original que planteamos para un problema sea sostenido, necesitamos ponerlo en práctica, persistir en esa idea y evaluar aquellos momentos o, aquellos aspectos que inicialmente pueden no funcionar tan bien, precisamente para perfeccionarlos y aplicarlos de manera efectiva. Asimismo, muchas personas creen que la creatividad está reservada a las manifestaciones artísticas o a las artes en general. Sin embargo, la creatividad es esencial en realidad en todos los campos, ¿no? Incluyendo la ciencia, la tecnología o los negocios, por ejemplo. La apertura mental, que es un tema que vamos a tocar de manera sostenida, me parece, en este diálogo, es necesaria para estar en la disposición de aplicar estas habilidades en diferentes contextos, procesos y situaciones. Y finalmente, se piensa también que ser creativo significa siempre trabajar solo, aunque es cierto que hay ocasiones en las que el trabajo individual es necesario para reflexionar acerca de estas soluciones que nosotros planteamos para problemas cotidianos o para evaluar la originalidad de las ideas que proponemos, la colaboración puede potenciar la creatividad precisamente porque nos permite combinar diferentes perspectivas, puntos de vista y saberes. En esta conjunción de ideas, de participación, es que podemos perfeccionar y proponer respuestas o soluciones cada vez más creativas. Gracias, Jimena. Esta reflexión que acabas de brindar es muy relevante. Ahora creo que tanto yo como toda la comunidad educativa tenemos un mejor panorama sobre los mitos y verdades en relación al pensamiento creativo. Y esto nos lleva a la siguiente pregunta. Carlos, ¿por qué es importante ampliar la noción sobre la aplicación de la creatividad? Sí, bueno, Erika, la pregunta que propones en verdad es muy importante, ya que, como mencionó Jimena, hay distintas creencias muy difundidas acerca de la creatividad. Por ejemplo, como lo mencionó ella, la creatividad que se piensa que es exclusivamente para las artes. Por ejemplo, ¿no? Para la música, la composición, el teatro, etcétera. Sin embargo, creemos que esta creencia debe cambiar. Es decir, esta forma de pensar tiene que cambiarse. Pues es fundamental comprender que la creatividad se desarrolla y se aplica en otras áreas. En particular, tomando como ejemplo el contexto escolar, se manifiesta en las diversas áreas curriculares, como por ejemplo en ciencia y tecnología, en matemática, comunicación o ciencias sociales. Por citar un ejemplo, en el caso de la ciencia y la tecnología, el pensamiento creativo se puede manifestar en el proceso de indagación, que implica, por ejemplo, plantear hipótesis innovadoras, proponer preguntas poco convencionales e inclusive pensar en experimentos, digamos, que a nadie se le hubiera ocurrido o que tal vez tengan un componente fuera de lo común. Del mismo modo, esta ampliación de la aplicación de la creatividad permitirá formar a los estudiantes para enfrentarse a problemas complejos en la vida diaria y que estos requieran soluciones creativas. Asimismo,
Desmitificar la idea de que la creatividad está intrínsecamente relacionada a las artes o es exclusivo de las artes, permitirá promover la inclusión en el sentido de que se va a reconocer que todas las personas podemos ser creativos, más allá de la ocupación o profesión que se tenga. Así, de este modo, se romperán estereotipos establecidos eh, acerca de la creatividad y llevar el mensaje de que todos podemos plantear ideas innovadoras. Finalmente, este desarrollo de la creatividad en diversas áreas, más allá de las aulas, permitirá promover aprendizajes básicos fundamentales que conllevará a que los estudiantes se enfrenten a problemas de manera innovadora y efectiva. Me quedo con la parte que dices, la creatividad promueve un entorno más inclusivo, ¿no? Es tan importante destacar eso y que no solo lo relacionemos al área del arte, sino va mucho más allá. Y para conocer más sobre esta competencia innovadora, nos gustaría saber cuáles son los niveles de logro de pensamiento creativo según PISA, Jimena. Sí, como van a ver a continuación en sus pantallas, PISA entregó los resultados de pensamiento creativo en 6 niveles, siendo el nivel 1 el más bajo y el nivel 6 el más alto. Aún así, también van a notar que hubo un grupo de estudiantes que no alcanzó el nivel 1 y por lo tanto se ubicaron por debajo de este nivel. Asimismo, es importante señalar que el nivel 3 constituye el nivel básico de desarrollo de la competencia de pensamiento creativo. Respecto de los resultados de los estudiantes peruanos, el 53,1% de ellos no alcanza el nivel base para el desarrollo de la competencia en pensamiento creativo. En el nivel 3, este que decimos que es el nivel base, los estudiantes pueden generar una o varias ideas apropiadas para tareas expresivas y de resolución de problemas de complejidad simple a moderada. Esto incluye, por ejemplo, ideas extensas, escritas, que los llevan a utilizar y expresar su imaginación y también a evaluar ideas de otras personas. Así pues, los estudiantes de este nivel muestran un mayor compromiso con las tareas creativas que los estudiantes de los niveles 1 o 2. Además, los estudiantes del nivel 3 o que se ubican en el nivel 3 todavía suelen sugerir ideas que se basan en asociaciones de ideas obvias o temas comunes con respecto de ideas un poco más originales que proponen sus compañeros. Pero, y esto es importante, empiezan a demostrar la capacidad para generar soluciones originales a problemas familiares y cotidianos que tengan algún enfoque social. También pueden sugerir ideas de solución que no se les ocurren a muchos otros estudiantes o añadir giros innovadores o diferentes a ideas de solución un poquito más convencionales. En el caso de los estudiantes de los niveles 1 y 2, donde se ubica la mayor proporción de estudiantes evaluados, estos suelen generar ideas simples y un poquito más evidentes para los dominios de expresión visual y escrita. En el nivel 1, por ejemplo, los estudiantes pueden generar diseños visuales sencillos y en algunos casos escritos muy breves como frases o algunas combinaciones de palabras. En general, los alumnos de ese nivel se basan en temas obvios o asociaciones muy evidentes de ideas como las bases de sus respuestas y tienen algunas dificultades para generar ideas apropiadas, incluso en tareas que son un poquito más abiertas, ¿no? De imaginación. Estos alumnos suelen generar resultados visuales o escritos sencillos con pocos detalles y que reflejan un nivel de compromiso con la tarea un poquito más bajo, ¿no? En el caso del nivel 2, los estudiantes pueden generar ideas apropiadas para tareas sencillas de expresión visual y escrita, así también para tareas que se centran en la resolución de problemas sociales cotidianos y conocidos. Respecto de los estudiantes del nivel 1, los del nivel 2 pueden desarrollar ideas escritas sencillas en formas, por ejemplo, de rótulos de imágenes o diálogos cortos para cómics, por ejemplo. Estos estudiantes suelen sugerir ideas que se basan en asociaciones de ideas un poquito obvias todavía para tareas expresivas o que hacen referencia a soluciones que ya existen para problemas sociales, ¿no?
Estos alumnos pueden generar más de una idea apropiada, es decir, que muestran un desarrollo incipiente del pensamiento divergente, por ejemplo, para algunas tareas de expresión escrita y de resolución de problemas sociales. Pero estas ideas no suelen ser tan diferentes entre sí como se esperaría. En contraste con los estudiantes que se ubican en el nivel 6, que es el nivel más alto, como mencioné previamente, los estudiantes, por ejemplo, en este nivel ya abordan tareas complejas y abstractas y generan ideas altamente originales y diversas. Estos estudiantes, por ejemplo, identifican y mejoran debilidades en soluciones ya existentes, evalúan y mejoran ideas, abarcando problemas sociales y científicos un poquito más abstractos o complejos, y demuestran una mayor fluidez y flexibilidad al momento de presentar sus ideas. En general, lo que ustedes van a observar es que en el nivel 6, que es el más alto, se suelen ubicar las tareas más demandantes que se vinculan a los dominios de resolución de problemas científicos, por ejemplo. Y esto nos llevaría a una reflexión, ¿no? Que es precisamente debido a que existen estos mitos de los que hablábamos en la primera parte de nuestro diálogo acerca de la creatividad, no necesariamente los estudiantes son expuestos a tareas o a situaciones que les permitan a ellos manifestar su creatividad en ámbitos más amplios como de la ciencia o de las matemáticas, por ejemplo, o en el ámbito de las ciencias sociales. Precisamente como no están expuestos o no han sido acercados a estas situaciones, es que estas tareas suelen resultar más demandantes para estos estudiantes. Entonces, precisamente esta idea acerca de trabajar el pensamiento creativo de manera constante y con una apertura mental mucho más amplia es muy, muy importante. Gracias, Jimena. De hecho, nos quedamos con esa parte y seguimos resaltando, ¿no? La apertura mental. Ahora que conocemos los diferentes niveles y cómo los estudiantes peruanos han desarrollado o están desarrollando esta competencia, es importante saber de qué manera se relaciona con el desempeño en otras áreas de aprendizaje. Incluso podría Sí. mencionar algunos ejemplos. Sí, Erika, gracias por la pregunta. Claro, ese vínculo que se tiene que establecer entre los desempeños y el pensamiento creativo, bueno, va de la mano, ¿no? Como vamos a mostrar ahora a continuación. Porque, por ejemplo, los conocimientos y competencias que se adquieren en otras áreas, por ejemplo, las competencias adquiridas en ciencia versus las competencias adquiridas en matemática, etcétera, ayudan a que los estudiantes se involucren productivamente en la generación, evaluación y mejora de ideas que pueden derivar en soluciones efectivas y originales como lo propone PISA. De esta manera se fortalece o se busca fortalecer el avance del conocimiento y la expresión de la imaginación de los estudiantes. Esto quiere decir que para potenciar el pensamiento creativo de los estudiantes es esencial entonces que cuenten con una base sólida de conocimientos y competencias vinculadas entre las distintas áreas curriculares. Por ello, se debe asegurar aprendizajes fundamentales para que los estudiantes sean capaces de emplearlos en la búsqueda de soluciones creativas y efectivas de problemas que pueden presentarse en su vida cotidiana. Este uso de la creatividad en situaciones cotidianas refuerza la idea que no se requieren conocimientos ni competencias demasiado sofisticadas o complejas o excesivamente complejas para pensar creativamente. Y esto va de la mano, como mencioné, en los términos que PISA propone en su evaluación. La creatividad evaluada por PISA se basa, como ellos lo manifiestan, en la capacidad de los estudiantes para utilizar de manera original y efectiva los conocimientos básicos que han adquirido en su educación. Ahora bien, como seguramente han podido notar, la relación entre el pensamiento creativo y el logro de los aprendizajes es bidireccional. Esto quiere decir que las competencias desarrolladas en otras áreas, como por ejemplo ya mencioné, entre por ejemplo ciencia y matemática, se verán potenciadas y enriquecidas mientras más se utilicen para encontrar soluciones creativas a problemas cotidianos y para resolver tareas también académicas. En ese sentido, la creatividad no solo se nutre de los aprendizajes en las diversas áreas, sino que también los fortalece y los amplía. En suma,
La relación de mutuo enriquecimiento entre estas áreas debe trabajarse de manera sostenida a lo largo de la escolaridad, en las distintas áreas, en los distintos grados, promoviendo un ciclo continuo de desarrollo y aplicación creativa del conocimiento. Es clave lo que acabas de reflexionar, Carlos, que el pensamiento creativo y el logro de aprendizajes tienen una relación bidireccional, es decir, que se nutren mutuamente. Ahora deseamos saber qué factores contribuyen a potenciar o limitar el desarrollo de esta innovadora competencia. Quizás, Jimena, puedes incluir ciertos ejemplos para que la comunidad educativa tenga claro y pueda ver qué cosas pueden revertir esta situación. Sí, de hecho, junto con los resultados de la evaluación de pensamiento creativo, también tenemos los registros de las respuestas de los estudiantes de los cuestionarios de factores asociados. Y estos nos pueden dar algunas luces de cómo están entendiendo los estudiantes también su propia manifestación de la creatividad, ¿no? Como van a ver a continuación en sus pantallas, van a ir apareciendo algunos de estos factores que voy a mencionar. En primer lugar, es importante considerar el contexto del estudiante y las condiciones que podrían afectar su tiempo de aprendizaje. Algo que ha salido también de la discusión es que la creatividad requiere tiempos apropiados para que el estudiante tenga una base sólida, básica, del desarrollo de sus conocimientos. Entonces es importante que acceda a oportunidades de aprendizaje precisamente para que éstas le provean de herramientas que le permitan manifestar su pensamiento creativo. Entonces, algo que resultó de estos cuestionarios que mencioné es que los estudiantes que no llegan a dedicar al menos, por ejemplo, 2 horas a la aplicación o el desarrollo de sus tareas escolares, o los que tienen que emplear su tiempo para realizar trabajo remunerado, tienen un menor rendimiento en pensamiento creativo. Estos aspectos además se dan en mayor medida en áreas rurales y en contextos de menor nivel socioeconómico. Estos factores ilustran un poco la relación entre el pensamiento creativo y las demás competencias y el tiempo de aprendizaje en la escuela, que es muy importante, ya que este tiempo dedicado a que no se dedica, perdón, a las tareas o que se dedica al trabajo remunerado, se relacionan no solamente con el rendimiento en pensamiento creativo, sino también con el rendimiento en otras áreas, ¿no? Como lectura, matemática y ciencia. En segundo lugar, las creencias de los estudiantes acerca de la creatividad han sido factores bastante relacionados con el rendimiento en pensamiento creativo. Los estudiantes que estuvieron de acuerdo con la creencia de que es posible ser creativo en casi todas las áreas, es decir, que mostraron tener esta visión más amplia de la creatividad que hemos ido mencionando, como algo que se puede manifestar además de manera cotidiana en diversas disciplinas, han tenido mayores puntajes en la prueba de pensamiento creativo. Por el contrario, los estudiantes que estuvieron de acuerdo con la creencia de que la creatividad solamente puede expresarse en actividades artísticas, mostraron una visión más limitada de esta, ¿no? Otra creencia importante tuvo que ver con si la creatividad es una habilidad que puede ser desarrollada o si es algo fijo que no puede mejorarse. En ese sentido, los estudiantes que estuvieron de acuerdo con la creencia de que la creatividad es una característica que no se puede cambiar mucho, tuvieron un menor rendimiento en la evaluación de pensamiento creativo. También son importantes tener en consideración las actitudes de los estudiantes de apertura intelectual y hacia la creatividad. Es decir, los estudiantes con actitudes más positivas acerca de la realización de actividades creativas, novedosas, el aprendizaje de nuevos conocimientos y de la consideración de ideas nuevas u originales, tuvieron mayores puntajes en pensamiento creativo. Ahora bien, respecto de los factores que pueden influir positivamente en el desarrollo de pensamiento creativo, podríamos mencionar algunos de ellos, ¿no? Por ejemplo, es importante que los estudiantes reciban las oportunidades necesarias para desarrollar su potencial creativo, como bien mencionó Carlos, a lo largo de su trayectoria escolar, no solamente en todas las áreas, sino también en todos los grados. La creatividad debe trabajarse de manera continua y estructurada,
precisamente para asegurar que los estudiantes la empleen en el desarrollo de las diferentes competencias. Aunado a esto está también el hecho de que las tareas que se ofrezcan a los estudiantes deben ser auténticas y retadoras. Se pueden enmarcar, por ejemplo, en ciencias, en proyectos que permitan a los estudiantes ofrecer soluciones, protocolos de investigación diferentes, creativos y que además sean pertinentes. Asimismo, el diseño de estas tareas no debe direccionarse a la obtención de una única respuesta. Debe permitir que los estudiantes puedan crear su conocimiento y ofrecer múltiples respuestas que pueden ser pertinentes y eficaces para la resolución de una tarea. Es precisamente en esta multiplicidad que los diálogos o las conversaciones que se dan en clase se van a enriquecer. Asimismo, es importante crear un ambiente positivo que fomente la creatividad. Los errores de los estudiantes deben considerarse como oportunidades de aprendizaje que les permitan experimentar sin tener el temor al fracaso. El aula debe ser, en ese sentido, receptiva a todo el tipo de ideas, independientemente de qué tan originales o viables sean inicialmente, pues esto anima a los estudiantes a ser audaces y a comprometerse y probar nuevos enfoques. Por el contrario, si las aulas son rígidas y promueven la memorización o la repetición solamente, no permiten el desarrollo del pensamiento creativo. Entonces, algo que podemos notar es que esta apertura mental, además de que debe motivarse en el estudiante y permitirse también, es fundamental que exista de parte de los docentes, precisamente para que se cree un clima adecuado en el que los estudiantes se sientan seguros de explorar soluciones creativas, originales, nuevas, ¿no? Finalmente, es importante ver a la creatividad, como bien mencionaba Carlos en el inicio, como una habilidad, una competencia maleable que se puede desarrollar con la práctica. No se trata de un talento natural que solamente algunas personas escogidas lo pueden desarrollar. Al contrario, debe orientarse y desarrollarse en todos los estudiantes y en todos los grados de la escolaridad. Fomentar un proceso continuo de mejora donde el estudiante evalúa y perfecciona sus ideas, refuerza esta comprensión de que la creatividad se cultiva y se perfecciona con el tiempo. Alentar a los estudiantes a ser abiertos a diferentes ideas, a que las pongan en práctica, que evalúen la pertinencia de sus resultados y que repitan el proceso para perfeccionarlo, para llegar a soluciones cada vez más creativas y útiles, les permite también desarrollar una mentalidad de crecimiento y resiliencia respecto de lo que ellos mismos están proponiendo. Esto los prepara no solamente para el éxito académico, como claramente lo podemos notar, sino también para enfrentar los desafíos del mundo real, ¿no? Que cada vez es más desafiante y que requiere que los estudiantes lo aborden de forma cada vez también más innovadora. Gracias, Jimena, por esta reflexión detallada. Creo que ha sido muy importante para toda la comunidad, ¿no? Y les volvemos a recordar que no solo hay un camino para ser creativos y que esta competencia debe trabajarse de manera continua y constante en todos los grados de la educación. Bueno, ahora creo que hemos llegado a una de las preguntas más esperadas por toda la comunidad educativa. Carlos, ¿nos podrías comentar y señalar con ejemplos cómo la matemática se relaciona con el pensamiento creativo y viceversa? Sí, claro que sí. Tomando como punto de inicio la reflexión de Jimena acerca de las tareas auténticas, el diseño de tareas retadoras, en este caso, en el área de matemática, podemos manifestar que la creatividad o el pensamiento creativo, como lo propone PISA, se involucra en los diversos momentos, ya sea vinculado específicamente a las competencias establecidas en el área, las capacidades o los conocimientos. En particular, podemos decir que en el proceso de resolución de problemas y creación o formulación también de problemas, se evidencia procesos creativos. A continuación, como ustedes pueden visualizar en la imagen, vamos a dar un ejemplo concreto acerca de qué es lo que vamos a entender nosotros como promoción de procesos creativos desde el área de matemática. Ustedes están, ahí tienen una imagen, una situación que podemos, por ejemplo, definirla como una imagen asociada a un parque, el parque de una comunidad.
Y frente a esta situación, un maestro, un docente de aula, lo plantea a sus estudiantes y con la intención de que estos propongan preguntas frente a esta situación. Lo que se busca acá es más o menos que el estudiante interprete aspectos vinculados a esta situación y que haga el enlace con su proceso creativo mediante planteamiento de preguntas. Por ejemplo, una primera pregunta que puede surgir en el aula es ¿qué cantidad de malla necesito para acercar este parque? Otra pregunta es, por ejemplo, ¿cuál será el área de este parque? Esta última pregunta vinculada al área del parque, por ejemplo, puede tener digamos, un significado de utilidad, porque precisamente vinculado a una remodelación del parque es primordial conocer el área que va a ser remodelada, por ejemplo. O tal vez pensar en una pregunta vinculada a la pileta. ¿Cuál será la cantidad de agua que se requiere para la pileta que está mostrada en la imagen? Eso también atiende a la curiosidad e imaginación de los estudiantes. Y otra pregunta que también puede surgir es, si se construirá una vereda alrededor del parque, ¿qué superficie ocupará esta vereda? Como se han dado cuenta, estas preguntas están atendiendo, como mencioné, a la imaginación, a la curiosidad de los estudiantes. Y como lo mencionó Jimena previamente, acá no se trata de indicar qué pregunta es más creativa que otra. En este momento lo que estamos teniendo es, frente a una situación digamos, real, estamos invitando a los estudiantes a plantearse preguntas. En la siguiente imagen ustedes pueden, por ejemplo, identificar que este planteamiento de preguntas tiene la intención de la acción de problematizar. Es decir, frente a una situación, planteamos preguntas. Y mediante este planteamiento de preguntas, nosotros vamos a promover en el aula la intuición asociada, por ejemplo, a las nociones matemáticas. Perímetro, área, por ejemplo, también podemos hablar un poco de la noción de función, relaciones de cambio, etc. También fomentar la curiosidad y la originalidad de nuestros estudiantes y de esta manera fortalecer la confianza en ellos y la iniciativa de plantearse preguntas frente a una situación. A continuación, podemos pasar a un siguiente nivel, por ejemplo, en esta especie de ensayo de promoción de la creatividad. Por ejemplo, si ya hemos mostrado en el aula la situación y hemos tenido distintas preguntas formuladas por los estudiantes, podemos escoger una de ellas. En este caso hemos escogido cuál es el área de este parque y llevamos esta situación ya problematizada a nuestra aula y pedimos a nuestros estudiantes que planteen soluciones o estrategias creativas para responder a esta pregunta. Entonces, esperamos que los estudiantes propongan distinto tipo de estrategias, como por ejemplo, frente al cálculo del área o la intención de hallar el área, un estudiante podría proponer, puedo descomponer el terreno del parque en figuras conocidas y así obtener el área. Otro estudiante podría decir, tendría que calcular el área de una parte del parque y utilizar esta medida como patrón, como un patrón de referencia, ¿no?, para estimar el área solicitada. O tal vez otro estudiante podría decir, podría dibujar el parque a escala en una hoja utilizando un instrumento de medida, como por ejemplo la regla. O también un estudiante podría decir, se puede estimar el área del parque a partir del bosquejo de este y por ahí tal vez utilizar su intuición y calcular o en términos específicos estimar el área solicitada. Entonces, como se han dado cuenta, frente a una situación ya problematizada, acá tenemos algunas propuestas de estrategias de solución que podrían ser creativas para nuestra aula, en el sentido de que pueden ser estrategias poco convencionales en el contexto de donde nosotros nos estamos manejando. En la siguiente imagen, lo que estamos evidenciando es que mediante este planteamiento de estrategias creativas, estamos fomentando la movilización de habilidades vinculadas a la matemática. Por ejemplo, la interpretación de la situación. Para que un estudiante se imagine que puede descomponer el terreno en distintas figuras, ha tenido que pasar por la interpretación de la situación. Ha tenido que también pensar en la utilización de diversos tipos de representación. Tal vez el estudiante que está pensando hacer un bosquejo está pensando en una representación gráfica utilizando una hoja, el que está pensando en utilizar una cuadrícula, tal vez pensando en una escala, etc.
Este planteamiento de estrategias también va a fomentar el planteamiento a su vez de conjeturas. Claro, porque frente a estas estrategias, el estudiante ha tenido que hacer, por ejemplo, suposiciones, ¿no? Por ejemplo, acá hay bancas, hay una pileta, hay árboles, entonces si me piden el área, debo prescindir de esos elementos y hallar el área total, por ejemplo. Y también, mediante este tipo digamos, de actividades de búsqueda de estrategias creativas, el propósito es que los estudiantes planteen o elaboren estrategias heurísticas que conllevan a la solución. Y también que ellos hagan estimaciones. Como se han dado cuenta, por ejemplo, en la segunda propuesta, que habla acerca de utilizar una medida patrón, se está hablando de la estimación. Entonces, hasta este momento hemos tenido dos aspectos importantes que se pueden vincular a procesos creativos. El planteamiento de preguntas, y luego que va a conllevar a una situación problematizada, y luego tenemos la búsqueda de estrategias creativas de solución. Podemos pasar a una siguiente fase, en la siguiente imagen, que lo hemos denominado, por ejemplo, la evaluación y mejora que van a proponer los estudiantes frente a una situación ya problematizada y que también tiene una idea de solución, de búsqueda de la solución. Por ejemplo, acá tenemos la misma situación. Tenemos el parque de una comunidad, tenemos una pregunta que ha sido establecida previamente por un estudiante y que este mismo estudiante propone una solución. Una idea de solución en general. En este caso, el estudiante dice, para hallar el área del parque se podría descomponer el terreno del parque en figuras conocidas. Y él pone un ejemplo, ¿no? Descomponer en 2 círculos y estimar el área de dichas figuras. Si llevamos esta situación problematizada con una propuesta o una idea general de solución a nuestros estudiantes, y podemos solicitarle a ellos que evalúen estas ideas y propongan tal vez mejoras. Por ejemplo, un ejemplo de idea que podría plantear un estudiante es, por ejemplo, en la realidad, ¿cómo se podría medir las dimensiones del parque sin instrumentos de medida para calcular el área? Otra propuesta se vincula a lo siguiente. Si solo se estima el área de los círculos, ¿se habrá considerado toda la superficie del parque? Como ustedes pueden ver, hay una imagen a la derecha, donde está señalando los dos círculos. Claro, hay superficie del parque que no está siendo tomada en cuenta. Entonces, este estudiante está evaluando esta propuesta de solución y está sugiriendo tal vez, o está pensando en una mejora, ¿no? Y la siguiente propuesta apunta a eso. Es decir, dice, y solamente se puede descomponer en círculos, ¿por qué no en rectángulos? ¿Sería más fácil o más difícil? ¿Cómo lo haríamos? Este último estudiante está como de la mano con la propuesta anterior, ¿no? La del otro estudiante. ¿Por qué? Porque en este caso el estudiante ya no está utilizando círculos, está utilizando rectángulos. E inclusive está utilizando rectángulos que están dentro de la figura y rectángulos que están bordeando la figura. Entonces, de esta manera, este estudiante está intentando optimizar la solución en la búsqueda de una mejor respuesta, tal vez una respuesta más realista, más cercana al cálculo exacto. Entonces, en la siguiente imagen, por favor, podemos manifestar que en este caso hemos potenciado la evaluación de procesos de una situación problematizada, que conlleva, en general, a un cuestionamiento del sentido de la solución o de la propuesta de solución, analizar tal vez la pertinencia de esta propuesta y proponer mejoras a las condiciones que se dan en la situación. Para finalizar, yo quisiera mencionar que esto es un ejemplo que tal vez podría ubicarse en un grado específico de la escolaridad, pero invitamos a los maestros a que, y como bien se ha mencionado, a que esto se tome como un punto de referencia y que desde su práctica, de su contexto propio, planteen situaciones que problematicen con sus estudiantes en la búsqueda de la promoción del pensamiento creativo a lo largo de la escolaridad. Gracias, Carlos, por brindar este ejemplo tan claro, ¿no? Ahora los directores y profesores ya saben que no hay límites en ninguna área para aplicar el pensamiento creativo. Jimena, nos gustaría saber si te gustaría agregar algo a esta reflexión. Sí, creo que el ejemplo que ha detallado Carlos es muy ilustrativo y quisiera también rescatar una idea que ha estado presente también a lo largo de su desarrollo y
que es muy importante y transversal en realidad a todas las áreas, y es precisamente la promoción de diálogos auténticos entre los maestros y los estudiantes. Sabemos que permitir que los estudiantes manifiesten sus ideas es fundamental para el desarrollo del pensamiento creativo, porque establece un ambiente de confianza, ¿no? Esto permite que los estudiantes sientan seguridad para compartir sus ideas sin temor a ser juzgados. Por ejemplo, en el último caso que mencionó Carlos respecto de cómo emplear estas diferentes figuras para calcular el área, ¿no? Inicialmente quizás las circunferencias no son adecuadas para, digamos, cubrir todo el terreno del área, pero mientras los estudiantes vayan evaluando y vayan viendo de qué forma ir mejorando esta medición, se pueden ofrecer un ambiente abierto que les permita seguir equivocándose y perfeccionando sus respuestas. Los diálogos auténticos, entonces, que incluyen este tipo de preguntas abiertas y que permiten la retroalimentación constructiva, invitan a que los estudiantes exploren diferentes posibilidades, como las que se acaban de mencionar en el ejemplo que mencionó Carlos, y a perfeccionar sus ideas, ¿no? Lo que los estimula, por ejemplo, en el pensamiento divergente, un componente importante del pensamiento creativo. Además, cuando los maestros, así como lo acaba de hacer Carlos, comparten sus propios procesos de pensamiento creativo y valoran la originalidad de las respuestas de los chicos, modelan cómo se pueden generar y desarrollar las ideas innovadoras y también cómo el pensamiento creativo sigue un proceso metódico, organizado, precisamente para llegar a soluciones efectivas, permiten, ¿no?, que los estudiantes tengan modelos para ellos también direccionar sus propias propuestas. Los diálogos colaborativos, además, porque vemos que esto se da en el contexto del aula, donde todos los estudiantes pueden participar, permiten la mezcla de diferentes perspectivas y facilitan la creatividad colectiva, un componente importante que habíamos mencionado al inicio del diálogo, ¿no? Al desafiar, por ejemplo, y cuestionar las ideas de manera respetuosa, qué tan pertinente o no es utilizar esta figura o no para una medición, se permite también que los estudiantes profundicen en sus ideas y que encuentren formas creativas de sostenerlas y de evaluar su pertinencia. Entonces, sí, es muy importante que existan estos espacios de diálogo donde no solamente queremos direccionar una respuesta en el estudiante, sino que mostramos que realmente estamos escuchándolo y también atendiendo a estas propuestas iniciales que los estudiantes dan en el contexto de la clase, ¿no? Agradecemos a ambos especialistas por sus reflexiones muy enriquecedoras, la verdad. La comunidad educativa ahora tiene una mejor comprensión sobre qué es el pensamiento creativo e incluso han aprendido nuevas estrategias pedagógicas o sugerencias que les permite desarrollar esta competencia tanto en ellos y en sus alumnos, ¿no? Recordemos que es importante seguir promoviendo la apertura mental en los diversos espacios de enseñanza para que los alumnos se sientan seguros al explorar soluciones creativas. Bueno, con esta reflexión cerramos el primer bloque, pero regresamos en breve para responder las preguntas que nos dejaron en la caja de comentarios. Cuando hablamos de factores asociados, nos vamos a referir a una serie de características de los estudiantes y de los contextos en los que se desarrollan. Estos incluyen los ámbitos del hogar, el aula y la escuela, y pueden afectar sus aprendizajes de manera positiva o negativa, también puede ser de forma directa o indirecta, ¿no? Así, por ejemplo, entre los factores que evaluamos, podemos considerar factores asociados al nivel de interés que tienen los estudiantes por aprender, el tipo de apoyo que reciben en casa por parte de sus familiares, el dominio que tienen sus maestros sobre las áreas y competencias que enseñan, entre otros, ¿no? Precisamente a través del análisis de los factores asociados, podemos ofrecer a toda la comunidad educativa insumos que les permita tomar decisiones informadas, ¿no?, y realizar acciones en favor de la mejora de los aprendizajes. Por ejemplo, los docentes pueden utilizar esta información para el trabajo en aula, las familias evaluar las acciones que pueden desarrollar desde el hogar y los directores para la gestión educativa. Ministerio de Educación. Ponle punche y ganamos todos Perú. Gobierno del Perú. Regresamos al webinar UMC Evaluar para Mejorar. Estamos conversando cómo la comunidad educativa puede promover el pensamiento creativo en el aula. Recordamos que a los que están conectados que todas las preguntas serán respondidas,
pero algunas se harán en vivo y otras vía los comentarios, así que no se preocupen, todas las dudas van a ser atendidas por los especialistas de la UMC. Bueno, aquí me informan que tenemos la primera pregunta, lo comento y a ver, el especialista que desea responder, abre su micro, por favor. ¿Qué acciones pueden llevar a cabo las familias para fomentar el pensamiento creativo en el hogar? Una pregunta muy clave. Sí, yo la voy a contestar. Una de las ideas que estuvimos conversando en el bloque anterior es precisamente el de generar un ambiente positivo para que el estudiante o el adolescente, el niño, pueda participar y, digamos, mostrar iniciativa de cómo resolver problemas cotidianos. ¿Qué mejor espacio o qué mejor momento que el del contexto familiar y de las situaciones que los estudiantes enfrentan junto a sus familias precisamente para que se puedan involucrar en la resolución de problemas cotidianos? Por ejemplo, cuando en la casa tenemos ciertos ingredientes para preparar el almuerzo, el desayuno o la cena, podemos involucrar a los estudiantes, a los niños, a los adolescentes, a partir de todos estos ingredientes que tenemos disponibles, qué platillos podemos preparar que sean ricos, que nos agraden, que complazcan a todos los miembros de la familia, y cómo lo haríamos, ¿no? De esta forma ofrecemos una situación en la que el estudiante se reta a sí mismo, ¿no? ¿Qué puedo hacer con una cebolla, una papa y media lata de atún, por ejemplo, ¿no? ¿De qué manera puedo combinar los ingredientes para hacer un platillo que resulte agradable, original y que además salga de lo que siempre se come, por ejemplo? Ya habíamos visto que, por lo menos aquí en Perú, hay muchos reconocimientos de cómo la gastronomía, por ejemplo, la gastronomía peruana está siendo disfrutada en el mundo en general, ¿no? Entonces, podemos ofrecer estas oportunidades también para que los chicos participen. Otra manera en la que los chicos pueden participar, por ejemplo, en el contexto de las actividades cotidianas de la familia es, tengo cierta cantidad de libros o cierta cantidad de objetos y queremos organizarlos en la casa de tal manera de que se cumplan algunas condiciones, que no interrumpan el paso, que sean de fácil acceso para todos los miembros de la familia y que además nos permitan o nos faciliten la limpieza. ¿De qué manera, por ejemplo, los organizaríamos? ¿Pondríamos los más pesados arriba? ¿Los pondríamos en cajas? ¿Dónde los ubicaríamos? ¿Dónde sería más eficaz? También puede ser, por ejemplo, para organizar los muebles que están en algún espacio de la casa, de repente en la sala o en su mismo cuarto, ¿no? De qué manera con las cosas que tenemos en este espacio podemos optimizar la distribución de lo que tenemos disponible en la casa para que sea más rápido de utilizar o para que convenga más a todos los miembros de la familia. Si se dan cuenta, estas situaciones que parecen muy repetitivas o habituales o cotidianas, en realidad son oportunidades importantes para permitir que todos los estudiantes planteen soluciones creativas a estos problemas que se presentan a diario. En ese sentido, es muy importante escuchar lo que proponen los estudiantes y también es importante, así como decimos que los docentes tienen que ofrecer mentalidad de apertura y no espacios de rigidez, así también tienen que ser las familias, ¿no? Tenemos que permitir que todos los miembros de las familias participen y que se comprometan con la resolución de estos problemas a los que nos enfrentamos en la cotidianidad. Gracias, Jimena. Muy importante lo que has mencionado. En realidad, dejemos de limitar la creatividad y empecemos a usar elementos que están en nuestras casas, en la cocina, en la biblioteca, no sé, herramientas que a veces utilizamos en casa para ver formas de fomentar, ¿no?, el pensamiento creativo y buscar soluciones efectivas y originales. Y también otra cosa que señalabas es la apertura, ¿no? La apertura en los diversos espacios de enseñanza, como decimos a lo largo de esta conversación. Tenemos otra pregunta que también consideramos importante resaltar.
¿Consideran importante y necesario crear un curso en el currículo específicamente de pensamiento creativo? Sí, Erika, yo voy a contestar esa pregunta. Bueno, lo primero que se le viene a la mente a veces a algunas personas es, bueno, ya que se enfatiza que el pensamiento creativo es sumamente importante, que se tiene que trabajar a lo largo de la escolaridad, etc. Claro, lo intuitivo es pensar en que, bueno, creemos un curso, ¿no? Pero como se ha señalado también en diversas oportunidades en este diálogo, no es necesario porque digamos, en las diversas áreas curriculares se puede trabajar la creatividad. Y no solamente en las áreas curriculares, como lo mencionó Jimena, en el hogar, en la comunidad, fuera de aula también se puede trabajar la creatividad. Entonces, esto implica que no es necesario crear un curso, como se indicó, ya que el pensamiento creativo es transversal en la educación básica. En su lugar, lo que se puede promover es, en su lugar es promover actividades retadoras, actividades tal vez que fomenten el pensamiento divergente, como lo mencionó también, como se menciona en la exposición, y que genere oportunidad a los profesores, a los estudiantes, perdón, a los directores, a la comunidad educativa en general, a que, digamos, le tomen importancia al desarrollo del pensamiento creativo. Para este propósito es fundamental el papel del profesor. No solo el profesor, yo sé de paso, pero vamos a tomar como ejemplo el profesor. Ya que las fortalezas que tenga el maestro en aula, por ejemplo, en lo disciplinar, en lo pedagógico, en el manejo de la apertura mental, como se menciona, y digamos, en la retroalimentación que brinda también a sus estudiantes, esto puede ser muy importante y crucial para que el pensamiento creativo no sea ajeno a los estudiantes en las distintas materias o distintas áreas, ya que de esa manera, por ejemplo, se va a permitir, y como lo plantea PISA, que el estudiante salga de las aulas con un pensamiento creativo y que esto lo lleve a cabo o lo aplique en su vida cotidiana, con los ejemplos, por ejemplo, como lo mostró Jimena, ¿no? En ordenar los muebles de una casa, e inclusive también a lo largo de su vida en soluciones más allá digamos, particulares, cotidianos, en soluciones más sofisticadas del ámbito académico, profesional. Es decir, un cultivo del pensamiento creativo desde temprana edad va a permitir que éste sea adquirido a lo largo de su vida y que va a conllevar a una mejora de su calidad y la percepción que él tenga de su futuro. Gracias. Gracias. Creo que una parte para resaltar es sigamos cultivando el pensamiento creativo, ¿no? Que los frutos o la siembra va a ser muy buena a lo largo de toda la vida. Y bueno, llegamos a la parte final de este webinar. De verdad agradecemos a todas las personas que han estado conectadas o los que van a ver este espacio de reflexión. Y nos encontramos el próximo jueves a las 4 de la tarde para que conozcan más novedades sobre la cultura de evaluación. Te invitamos que también te conectes a través de nuestras redes sociales para que sepas las diferentes informaciones que tenemos. Y bueno, adelantamos un poco que la próxima edición vamos a hablar sobre sugerencias pedagógicas en matemática en segundo grado de secundaria, así que a todas las personas que están interesadas pueden compartir la información con más colegas. Muchas gracias a cada uno de ustedes.